Bueno, saludar primero el encuentro. Quisiera asegurarme que se escucha bien el audio. Muchas gracias. Bueno, primero saludar el encuentro. Este tipo de encuentros nos permite entonces construir una América Latina emancipada, pero que además supere todas las estructuras de subordinación a las que hemos estado sujetos y sujetas durante muchas décadas. Es muy relevante instalar estas temáticas también desde los gobiernos progresistas, desde los gobiernos bolivarianos, y que permitan construir precisamente un horizonte regional en donde podamos cambiar las lógicas extractivistas, coloniales y patriarcales. Mi interés en esta exposición, yo soy economista de la Universidad de Chile, candidata a doctora en Ciencias Sociales y soy académica también de la Universidad de Santiago. Me he dedicado durante muchos años a la elaboración de políticas públicas y desde ahí les quiero presentar una ponencia que está muy sustentada, digamos, en el trabajo que también ha realizado Venezuela respecto al tema, en donde, por supuesto, vamos a tratar los fundamentos capitalistas para la irreversibilidad del cambio climático. Recordar que Naciones Unidas, a través de su informe del IPCC, nos comentaba de que ya existían eh, eh, señales muy claras de que existía una irreversibilidad en muchos ámbitos hoy día respecto del cambio climático. Y por eso este tipo de discusiones son tremendamente también centrales, no solo para la coyuntura que vive América Latina, sino que también en el contexto de este cambio civilizatorio en el cual, digamos, estamos todos sujetos en este instante. El capitalismo ha llegado a un momento en donde existe un profundo nivel de desestructuración de los distintos sistemas a través fundamentalmente de crisis que hemos denominado multidimensionales, ¿cierto? Tenemos una crisis sanitaria en curso, una crisis económica, política, social, cultural y también una crisis medioambiental. Y es un ámbito que sin lugar a dudas va a marcar, ¿cierto?, el capitalismo se ha construido, ¿cierto?, para generar esta lógica de subordinación y de extractivismo y despojo, en particular para América Latina, y son los ejes que quiero presentar hoy día en esta conferencia. Entonces los ejes los voy a mencionar primero y luego voy a ir explicándolos uno a uno para que entonces pueda comprenderse el conjunto de elementos que hoy día están articulándose para que se produzcan este tipo de situaciones ambientales que estamos observando con una radicalidad cada vez mayor y con una aceleración también precisamente de ese cambio climático que era parte de lo que daba cuenta Naciones Unidas precisamente hace unos días atrás. Los fundamentos entonces que ha generado que el capitalismo llegue, digamos, a este nivel de expansión y al mismo tiempo de contradicción con los derechos de la naturaleza, con los derechos de la madre tierra, primero guardan relación con la dependencia, luego con el colonialismo, con el patriarcado, como también fue comentado en algunas de las exposiciones anteriores, con el sistema de relaciones binarias, pero también de racionalidad, ¿cierto? Esta racionalidad despojada de un cuerpo, de un corazón, de un alma, de un sentimiento, de una realidad, una racionalidad distorsionada, ¿cierto?, de esa realidad. Por otra parte, tenemos también la formación misma social, en donde podemos observar cómo el capitalismo ha tenido un conjunto de injerencias sobre las estructuras societales. Y también tenemos dentro de estos fundamentos el extractivismo, el despojo, que por supuesto atentan profundamente contra el bienestar que hoy día tiene América Latina. Otro elemento dentro de los fundamentos capitalistas está la economía financiera como un elemento fundamental, articulador de los procesos, sobre todo de modernización que ha tenido la economía. Por otra parte,
que tenemos también como fundamento el sistema valórico. El sistema valórico que también se ha subyugado, ¿cierto?, a este capitalismo que ya no solo es económico, como podríamos haber hecho unas lecturas primeras de la obra de Marx, sino que incluso dentro de la misma obra de Marx uno puede observar, ¿cierto?, una fuerte incidencia también sobre los temas medioambientales, sobre el patriarcado y por supuesto sobre esta estructura de subordinación entre los países del centro y los países de la periferia. Voy a explicar lo más brevemente posible en función de los minutos que tenemos para esta exposición, cada uno de estos temas para articular y observar cómo se ha producido precisamente entonces este desarrollo. Primero, la dependencia tenemos que mirarla en función, ¿cierto?, de cómo se ha producido un eje en donde el imperio normalmente ha generado un proceso de extracción de toda la plusvalía, de toda la riqueza, ¿cierto?, de las naciones subdesarrolladas. Pensemos en un mundo dividido en dos, ¿cierto?, dos categorías, centro-periferia, en donde el centro son los países ricos y en donde la periferia, ¿cierto?, son los países subdesarrollados. ¿Por qué son importantes comprender este tipo de lecturas e incorporar las lecturas de clase a este tipo de análisis? Normalmente no hay una interrelación, ¿cierto?, entre la estructura de clase o la estructura que uno puede observar a nivel de los países y el cambio climático. Y cuando no generamos esa interseccionalidad entre esas categorías, lo que estamos haciendo es simplemente quedarnos con entonces un concepto límite mucho más intermedio en donde no llegamos al origen del problema. Cuando no relacionamos la estructura entre el centro y la periferia, la estructura de clase, ¿cierto?, con el cambio climático, no logramos llegar al origen del problema. Y el origen del problema yace, ¿cierto?, en los procesos de acumulación. Y en los procesos de acumulación que se producen por parte de los países del centro o por las clases dominantes, ¿verdad?, contra la clase trabajadora, contra los países fundamentalmente dependientes. Este tipo de lógicas que son extractivistas y que han tendido en particular a América Latina a generar un proceso importante de despojo de nuestras riquezas, y ahí podemos encontrar a varios autores latinoamericanos que hablan muy claramente sobre cómo se ha producido, digamos, una deficiencia también en los sistemas de producción de América Latina, producto precisamente de que nuestra producción está enfocada exclusivamente, normalmente, en un único producto. ¿Sí? En el caso de Chile, para nosotros vendría a ser el cobre. En el caso de Venezuela, por ejemplo, podría ser el petróleo. Nuestra América ha sido durante décadas sujeta a lo que ocurra con el vaivén del precio internacional de nuestros bienes comunes. Y lamentablemente nosotros no hemos tenido la capacidad de volvernos soberanos sobre nuestra oferta de productos y al mismo tiempo generar entonces un proyecto de desarrollo regional que permita cambiar esta lógica extractivista. Hoy día lo que tenemos, por ejemplo, en Chile, es que tenemos un 70% de las empresas que son transnacionales y que se extraen nuestra riqueza, se llevan el cobre, ¿cierto?, en un concentrado, ni siquiera con un valor agregado, y luego nos venden a nosotros mismos, ¿cierto?, el mismo cobre en cable, pero con un valor agregado muy importante. Este proceso de extracción de nuestra materia prima, nosotros lo hemos permitido producto de un proceso también de subordinación política, ideológica y cultural. Y ahí es donde, digamos, está centrado el segundo fundamento, que tiene que ver con la formación societal. Hoy día el capitalismo no solo está relacionado con esa estructura productiva económica, sino que también está relacionado con la estructura cultural, con lo que se le ha enseñado a la gente, que es lo más importante, con cómo se ha construido el sistema de valores. Si nosotros tuviéramos en todas las sociedades un sistema de valores que dijera, primero se debe cuidar a la naturaleza y después están las personas, nosotros perfectamente podríamos entender que estamos insertos en un ecosistema. Si nosotros dañamos nuestra tierra, nos dañamos a nosotros mismos. Ese sistema de valores no está instalado, y no está instalado producto de una lógica capitalista, pero al mismo tiempo también producto de un exceso de racionalidad y de categorías binarias. Hay una autora que me gusta mucho citar, que es Silvia Marcos, que habla muy claramente sobre este tema de cómo entonces la racionalidad capitalista ha generado, ¿cierto?, una disociación entre el cuerpo, entre las emociones, los sentimientos y por otra parte la racionalidad.
Y esa racionalidad, entonces, ha sido además muy explotadora. La racionalidad, lamentablemente, y estas concepciones binarias han generado una separación entre el hombre y la mujer, entre la naturaleza y la cultura. Y esa separación, entonces, ha permitido y ha fundamentado a que las empresas puedan explotar todo lo que quieran a la naturaleza, porque total está disociada del hombre. Es el sujeto, digamos, centro, antropocéntrico además, en donde se ha creado el sistema capitalista. Esa concepción, entonces, de separación entre la naturaleza y la cultura, también ha subordinado a las mujeres. Y ha subordinado a las mujeres porque también son parte de la naturaleza y por tanto son sujetas de explotación. Hemos tenido décadas de patriarcado en donde las mujeres nos definían, ¿cierto?, los roles que podíamos desarrollar en función del sexo que teníamos o en función de la identidad sexual que teníamos, ¿verdad? Han generado entonces una serie de asignaciones respecto de nuestros roles. Y eso ha habilitado a que una serie de, precisamente, formulaciones también se instalen como parte de una cultura patriarcal que ha sido tremendamente violenta, en particular también con nuestro continente, con América Latina y con las mujeres. Otro elemento importante es el nivel de despojo y colonialismo al cual hemos estado sujetos. El despojo, entonces, consiste no solo en que extraen nuestros recursos y se los llevan a las economías del centro para darle valor agregado y para extraer, ¿cierto?, la verdadera rentabilidad que tienen nuestros bienes comunes, sino que además han generado un despojo sistemático, y un despojo sistemático de nuestros bienes que no son renovables, ni el petróleo, ni el cobre, ni la plata son productos renovables, ¿verdad? Se agotan. Por ejemplo, en Chile, el cobre de alta ley ya se agotó, nos quedan solo el cobre de baja ley, que además genera un nivel de mucho mayor de costos en términos de su explotación. Esos recursos no nos los van a devolver, ¿verdad? Ya fueron extraídos. Pero además de ese despojo, lo que se generó fueron unas inmensas zonas de sacrificio. Y esas zonas de sacrificio en Chile son 5. Chile es una larga y angosta faja de tierra en donde así homogéneamente casi se distribuyen estas 5 zonas de sacrificio. Y por tanto, uno podría hablar que el país entero está en distintos puntos sujeto a estas zonas de sacrificio, denominadas así por nuestro Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha dicho que entonces estas zonas, producto de esos procesos extractivistas, han generado tales niveles de contaminación que han generado entonces situaciones crónicas en términos de la salud de sus habitantes, pero también situaciones crónicas respecto de la afectación medioambiental. Han alterado completamente los circuitos del ecosistema, generando un proceso de crisis hídrica en la cual Chile se encuentra, y esto es asumido, digamos, desde los intelectuales más de derecha hasta los más de izquierda. Tenemos una crisis hídrica profunda, producto de esas alteraciones ecosistémicas que ha generado la industria en nuestro país. Y una industria extractivista transnacional, por supuesto que no le va a interesar, ¿cierto?, cuidar no solo el medio ambiente, sino que también sus comunidades. Y por tanto, entonces, un escalafón muy importante, un fundamento muy importante para que el capitalismo, digamos, siga funcionando y se interrelacione con esta irreversibilidad del cambio climático, hace parte, ¿cierto?, de este proceso de despojo y colonialidad. Y colonialidad descrita muy claramente por Quijano. Quijano nos hablaba de que existe una colonialidad del conocimiento, del saber, del ser y del poder, ¿cierto? Nuestra burguesía, lamentablemente, siempre en su sentido común ha estado subordinada a la élite dominante de las empresas transnacionales. Y entonces eso ha hecho que no hayan gobernantes, no haya instituciones en la gran mayoría de nuestros países que defiendan los bienes comunes, que defiendan las riquezas de nuestros pueblos. Y por eso, digamos, ese es un fundamento muy importante para que todo este tipo de desigualdades, que no tendrían ni siquiera ninguna lógica en términos económicos, perduren en el tiempo. Por último, me voy a referir al tema de economía financiera y sistema de valores. El sistema de la economía, el sistema financiero hoy día hace, ¿cierto?, que la rentabilidad de este proceso de extractivismo, colonialismo, despojo, ¿cierto?, ocurra también en nuestras economías financieras.
Y en Chile, que es el caso más radical de neoliberalismo, ha ocurrido con nuestro sistema de pensiones. Nuestro sistema de pensiones hoy día representa un 72% de nuestro Producto Interno Bruto, es decir, tiene un volumen de recursos enorme, incluso considerando los 3 retiros de nuestros fondos de pensiones realizados producto de la pandemia. En ese contexto, entonces, es un volumen tan importante de recursos que se han hecho también parte de las empresas transnacionales. Las empresas transnacionales hoy día tienen el 46% de esos recursos y los invierten en sus economías teniendo un capital barato, generando por cierto, un proceso de déficit para el desarrollo de la economía interna. Eso ha ocurrido sistemáticamente también en todos los países subdesarrollados. Y uno lo puede observar, por ejemplo, cuando empiezan a generar un proceso de manipulación económica a través de los bloqueos económicos y financieros a los cuales también nuestros países han sido sujetos, cuestión que les impide, por supuesto, poder desarrollarse, y por tanto es un elemento adicional que hay que considerar a la hora de mirar estos cambios climáticos. Hoy día el cambio climático también ha tenido una interrelación relevante con la economía financiera. Ellos han rentado tremendamente producto de ese proceso de despojo y extractivismo. Y nosotros también tenemos que saber reconocerlo, ¿cierto? También el sistema de valores, y es el último elemento que voy a trazar en esta oportunidad debido al tiempo. Es fundamental que consideremos también cómo el capitalismo ha llegado hasta nuestro sistema de valores. Si nosotros seguimos con los mismos patrones de consumo, con los mismos patrones de producción, con esta racionalidad que se subordina a la élite dominante a nivel transnacional y no configuramos un proyecto de desarrollo regional, lo que vamos a estar haciendo con este sistema de valores, con esa estructura de creencias, es mantener este sistema capitalista por varias décadas más. El problema es que nuestra humanidad no tiene ese tiempo. La Tierra no tiene ese tiempo. No podemos perder décadas. Hoy día ya tenemos procesos de irreversibilidad. No podemos seguir permitiendo que esos procesos de irreversibilidad entonces se extiendan a otras áreas. Y entonces es muy clara la relación que establece Juan Men en su libro de Contagio, en donde muestra cómo, ¿cierto?, el capitalismo ha destruido las áreas verdes, ha destruido las selvas y por tanto ha destruido las barreras protectoras de la humanidad frente a los virus y las pandemias. En ese libro, el autor pasa históricamente por todos los procesos de zoonosis, es decir, los contagios que se producen desde los animales a los seres humanos, a los cuales los seres humanos no tenemos barreras, ¿cierto?, de protección en general frente a ese tipo de problemáticas de salud. Ahí existe una clara relación, entonces, entre modelo capitalista, entre, ¿cierto?, la pandemia, y por otro lado, toda la brecha que se ha producido en términos de solucionar la crisis estructural que se ha desatado a nivel global, ¿cierto?, producto precisamente de esta situación pandémica. Los invito entonces a no claudicar, a persistir, a resistir frente también a las dinámicas de subordinación que hoy día tenemos en el mundo académico, en la élite, y por supuesto también a poder permanentemente estar generando un proceso de conciencia respecto tanto de nuestro actuar interno como de lo que está ocurriendo a nivel de nuestras estructuras institucionales. Hoy día ambas cuestiones tienen que actuar en conjunto para detener esta irreversibilidad capitalista respecto del cambio climático. Muchas gracias por su atención. Y te acompañamos en tu lucha, que es la nuestra, la lucha por los derechos de los pueblos, la lucha por la defensa de los derechos de la madre tierra. Y yo quiero adelantarles para